Eh, Gracias por la disposición siempre a compartir. Es bueno estar aquí en grupo, nos sentimos mucho mejor cuando nos vemos y nos saludamos y nos damos un abrazo, un beso una expresión de alegría de verse. Así que es importante. Así que hoy, pues una vez más, vamos a presentarle una discusión del manual de trabajo, el amor en acción y la búsqueda de la verdad y la acción correcta. Y eso para ejercer la paz y no violencia, ¿verdad? Y hablaba con Ibis de las situaciones que confronta el mundo actual, donde se está como sacudiendo todo aquello en que creíamos que estaba dado, que lo teníamos seguro, y se está transformando en otro estilo de mirar la vida, que puede ser que la transición no sea bonita y sea dolorosa para muchos de nosotros. Y pues pedimos que haya conciencia. El espiritismo es humanidad. El espiritismo es considerar a todos como iguales y es llevar la alerta de que tenemos que cuidarnos unos a otros. Y si se pierde eso en la dirección del gobierno de cada una de las naciones que componen este mundo, pues realmente nos afrontamos a repetir pasos que se dieron el siglo pasado en este siglo XXI. Así que los espíritus que nos acompañan hoy, bienvenidos, y esos maestros espirituales que nos ayuden a ver la vida de una manera positiva, a llegar a nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, una idea de que las cosas tienen que ser para todos y tienen que ser mejor. Así que les dejo entonces con Ruth en el capítulo de hoy, que es el capítulo sexto, el objetivo de la vida. Gracias y buenos días. Buenos días. Siéntase en libertad de preguntar, siempre usando el micrófono para que las personas que estén en Zoom puedan escuchar. Eh, Antes de comenzar, me gustaría que los que puedan me digan en una palabra, ¿cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál tú entiendes es el objetivo de tu vida? ¿Cuál? No te escucho. A vivirla. Muy bien. ¿Alguien más quiere convertir? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Crecer. ¿Cuál es el objetivo? Vivirla. ¿Cuál es el objetivo? Disfrutarla, Madeline. Amar. eh, Progresar. Entenderla. ¿Quién más, Ibis? ¿Cuál es el objetivo que tú entiendes? El objetivo de tu vida. Ajá. Amar. ¿Y tú? Dime, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Ajá. En una palabra, ayudar. Ok. Ahora, se nos hace bien difícil. Vamos a preguntarle a Ada, antes que Ada se siente. Ada, ¿cuál tú entiendes? En una sola palabra que me digas, ¿cuál tú entiendes es el objetivo de tu vida? Ok. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la autora y todo lo que han dicho involucra lo que ella explica. Yo sé que en una sola palabra no se puede definir o decir el objetivo de nuestra vida. Lo importante es que antes de nacer, a los espíritus que ya han alcanzado cierto nivel, que ya no son simples e ignorantes como comenzamos, se le da la oportunidad de ver la planificación de nuestra vida, ¿verdad? Pero nosotros pensamos que la planificación es bien simple, que nacemos y seguimos en línea recta como una meta alcanzada hasta llegar al final y tener éxito. Sin embargo, la vida no es así. Empezamos lo más bien, tenemos aciertos, de momento caemos en un hoyo. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¡Wow! Y sigo creciendo y llega un punto en que te hastía todo lo que haces a diario.
y tienes que recomenzar cosas nuevas y te das cuenta que ese camino que escogiste no era, era otro. Y te haces la pregunta, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y a veces sentimos que nos rendimos, que no tenemos fuerzas para continuar y de momento llega una nueva idea a tu vida, un nuevo camino. Y el que tiene fuerza de voluntad dice, sí, acepto el cambio, no me quedo ahí, ¿verdad? Y ese nuevo cambio te hace decir, esto es lo que yo buscaba en mi vida, lo encuentro. En ese camino hay altos y bajos, ¿verdad? Y uno en un momento dice contra, pero qué difícil. Hasta que entonces logras alcanzar eso y al final, cuando desencarnas, que te presentan toda la historia y te dice, mira, mira lo que lograste. Fallaste en esto, eso eventualmente lo vas a tener que reparar. Porque en eso consiste la vida, vivirla. Y en ese camino vamos a tener muchas experiencias de aprendizaje. Este señor que está aquí una vez dijo, cuando algo se repite muchas veces en tu vida, detente a pensar, ¿por qué? ¿Por qué nuevamente esa misma experiencia? Y con diferentes personas, ojo. Así que, y en muchas ocasiones, lo que te afecta grandemente es porque una vez lo fuiste, ¿verdad? ¿Cuántos eventos de maltrato a niños o a mujeres o a hombres, puede ser, han visto en las noticias hoy día? Y tú te indignas y te avergüenzas incluso de que las mujeres se comporten de una manera y que los hombres sigan siendo violentos y que se sigan maltratando a los niños, ¿verdad? Que eso nos afecta. Pues eso significa una sola cosa, que eso lo fuiste tú y que aprendiste a no serlo. Y por eso es que te choca, te duele, ¿verdad? Dime, Madeline. Mira, precisamente estos días yo estaba hablando de eso con José, porque si a mí hay algo que me choca grandemente es la manera tan fácil como se quita la vida. Ajá, Cualquiera mata, cualquiera quita la vida, en la guerra es bien fácil, es tan sencillo hacerlo ujú, que las personas no tienen remordimiento, no les importa. Entonces yo le digo a José, wow, yo veo cómo me afecta tanto y esto, yo pienso que entonces como me afecta tanto ahora y las cosas políticas también, sí, pues quiere decir que yo anteriormente tuve que haber sido una buena joyita sí. Todos en hemos este sido término. joyitas, ¿verdad? Pero como hemos avanzado en ese camino evolutivo de progreso, nos damos cuenta, ¿verdad? Así que hay unas cosas que nosotros no podemos resolver, pero están ahí para seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, se supone que el objetivo general de ese capítulo es concienciar que que la felicidad, que la felicidad es el objetivo de la vida. Tú viniste a ser feliz y tú dices, ok, el tema de felicidad puede que nos tome, si lo vamos a discutir, días, porque ¿a qué felicidad me refiero? A tener una casa hermosa, un bote, un carro de lujo, toda la ropa que pueda comprarme, un terreno hermoso. ¿A qué felicidad se refiere? Fíjate que es relativo a tu estado evolutivo. Y cuando ya somos ya espíritus, ya con un nivel avanzado, el concepto de felicidad cambia completamente, ¿verdad? Es el objeto, buscando el equilibrio y la acción correcta. Pero ¿cuándo es que venimos a aprender esto? Después de haber pasado todos esos altibajos y todos esos episodios de sufrimiento, ¿verdad? Tiene unos subtemas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se alcanza esa felicidad que todavía no entendemos bien a dónde llegamos, ¿verdad? Y ese equilibrio, asumiendo responsabilidad en la búsqueda del equilibrio y la felicidad con la certeza de la vida eterna e inmortal.
una de las cosas que enseña el espiritismo es que el espíritu es eterno e inmortal, que yo soy responsable de esto que me está ocurriendo hoy día. Pero ¿cómo salgo de ese círculo vicioso y dejo de darme cantazos con un látigo porque hice cosas mal en el pasado, pero ahora entiendo que merezco ser feliz? Dime, Sí, me tiene eso, me trae a la mente ese objetivo general. general del tema. ¿Cómo es que comprendes, conciencitas, que tú viniste a este planeta a ser feliz y no a sufrir? Porque los otros yo estaba hablando con Nelson. ¿Cuántos siglos llevamos que nos están metiendo en la mente que para tú llegar a un estado puro o de ángel, de ser ángel, necesitas sufrir? ¿Verdad que eso está inculcado en la mente? Y creemos que mientras más sufrimos, mejor somos. Nunca se nos enseña que para tú ser mejor espíritu necesitas alcanzar esa felicidad. Pero para alcanzar eso hay que modificar muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener un propósito. No, claramente que sí. Y cada encarnación tú tienes unas metas que cumplir y tienes unas cosas que reparar, ¿verdad? ¿Cómo también se hace? Internalizando y ejerciendo la conducta que satisface y produce transformación mediante el autoconocimiento. Una de las cosas que el espiritismo propicia es que antes de tú estar mirando la paja de los ajenos, tienes que mirarte a ti y te tienes que conocer. Pero llegamos realmente a conocernos a menos que otra persona nos señale que tú dices, de verdad, yo soy así, porque yo me veo de una manera, pero los demás me ven de otra, ¿verdad? Entonces, siendo humilde y miro cuáles son mis defectos de carácter y cuáles son las virtudes que he alcanzado, para llegar a transformarme, yo me tengo que transformar de lo que fui, de todas esas barbaridades que fui, a otro ser humano diferente, a otro espíritu diferente. ¿Que me va a tomar trabajo? Sí. ¿Que es retante? Sí lo es, ¿verdad? Otra cosa que se debe lograr para llegar a esa felicidad, ese equilibrio y esa acción correcta es reajustando la conducta que permita lidiar con las huellas psíquicas no resueltas. Quiere decir que todos nosotros tenemos huellas, tenemos cosas que nos perturban en nuestro inconsciente, que no está ahí, no lo sabemos, que se supone que se haya olvidado todo, pero eso es embuste. Hay cosas que no se olvidan, pero tú no lo puedes explicar. Eso está en tu inconsciente. Y hay terapias que se dan de tú buscar de eso que te molesta en el inconsciente, que te va guiando la vida, a ponerlo consciente. Pero hay que ser valiente para admitir contra. Hemos tenido un pasado bien desastroso, pero ¿qué pasa? Los seres humanos del pasado, los que comenzaron a emerger, tenían que tener un carácter diferente a lo que se espera de la humanidad hoy día. ¿Por qué? Porque había que luchar contra el ambiente, contra las demás tribus. Eso no te hizo ni malo ni bueno, era esa personalidad que tienes ahí, ¿verdad? Y eso se supone que vaya evolucionando. Así que estamos en ese camino tortuoso de darnos cuenta de lo que somos y la pregunta, ¿queremos cambiar? Eso es lo primero que tú le preguntas, ¿quieres cambiar? Si te dice que sí, pues ya comienzas a dar un paso adelante, ¿verdad? Así que esos son los objetivos del capítulo. En el tema A, aborda lo que es el objetivo de la vida y dice que la vida corpórea, o sea, la vida que estamos viviendo, la del cuerpo físico, la de la encarnación, es un componente natural, deseado y necesario para la evolución del espíritu. Hay gente que dice, yo no quiero volver a encarnar en el planeta Tierra, pero es que es necesario, porque tú puedes entender bien como espíritu desencarnado unas cosas
pero el reto está cuando encarnas en este cuerpo físico, ¿verdad? Nadie puede estar, excepto que ya haya alcanzado un nivel avanzado, como los espíritus puros, que ya no necesitan venir de nuevo a este planeta ni a ningún otro. Pero mientras tengamos estos defectos de carácter, es prescindible que vengas a vivir la experiencia en el cuerpo físico, ¿verdad? Dice, es un proceso de búsqueda de equilibrio que traza la realidad intelectual, moral, sus conquistas, que es lo que alcanzamos, las virtudes que vamos ganando y las limitaciones que son los defectos de carácter. ¿Ves? Tú puedes mirar un niño que tiene 2 o 3 años y tú dices, oye, ese niño es bondadoso. ¿Cómo que nació tan bondadoso y empático? Eso no fue regalado, eso lo tuvo que aprender con mucho esfuerzo en otras encarnaciones, ¿verdad? Igual que tú, mucha gente se siente como una porquería. Yo soy una porquería. No, pero dentro de eso tú tienes unas virtudes. Ah, que tienes defectos, pues con eso es que tienes que trabajar, ¿verdad? Dice, el sufrimiento y el dolor son componentes de la imperfección de los seres. Si algo duele, si algo te hace sufrir, es porque todavía tenemos unas imperfecciones. De los conflictos internos, de la culpabilidad y de relaciones que afectan el equilibrio emocional y físico. Y en todos los espíritus que atendemos, encarnados y desencarnados, todos, el componente principal para que tú te sigas dando latigazos es la culpa. Pues con esa culpa hay que trabajarla. Hay una parte que se hace en desobsesión, pero muchas personas necesitan ir a un buen psicólogo, porque hay psicólogos y hay psicólogos. Hay psiquiatras con mayúscula y hay psiquiatras que solamente dan medicamentos sin profundizar en el problema real de por qué es que yo me comporto de esa manera. Así que no es solamente dar medicamentos para la depresión y la ansiedad. Yo entiendo que ir al origen del problema. Y todo el mundo, todos tenemos esos nudos emocionales que hay que resolver. Ese nudo emocional puedes traerlo de otra existencia. Puede haber ocurrido en el vientre materno o puede haber ocurrido en tu infancia, ¿verdad? Así que problemas hay muchos. ¿Quién se encarga de deshacer esos nudos emocionales? Muy pocas personas tienen la conciencia, ¿verdad? Vivir significa la construcción del carácter y de la personalidad saludable, equilibrada, con interacción e integración gradualmente contigo y con la sociedad. Si yo te digo, defíneme una personalidad saludable, ¿qué tú dirías? ¿Qué es para ti una personalidad saludable? Pero define un poco más. Por ejemplo, llegó una persona por ahí y tú dices, me cayó como bomba, no la conozco, pero me cayó como bomba. Su personalidad choca con la mía. Pues entonces, ¿qué es para ti una personalidad saludable? ¿Qué? O sea, que sea una persona que no sea conflictiva, que no se meta en lo que no le importa, ¿verdad? ¿Qué más? Ok, la persona, ella dice que emana de la persona, tú sientes que emana cierta paz y cierto equilibrio. Entonces podemos concluir con esas dos cosas, que la mayor parte de los boricuas no tenemos esa personalidad saludable, porque nos gusta meternos en lo que no nos importa, reaccionamos violentamente, criticamos todo, solamente protestamos, pero muy pocas personas dan solución al problema. Y estoy pensando en esto que está pasando en Rincón y otras partes del mundo, de Puerto Rico, es
la pregunta, ¿por qué no se sientan a dialogar? Este tiene razón en parte y este tiene razón en parte, pero ¿por qué no se sientan a dialogar? Y siempre hay que esperar que un juez sea el que decida sobre unas cosas, ¿verdad? Así que en eso estamos, ¿verdad? Dice, vivir significa pleno desenvolvimiento de sí mismo, cansando la sabiduría, y sabiduría no es cuántos libros te has leído. La sabiduría es algo que se va adquiriendo en la medida que vamos cambiando nuestro pensamiento y nuestra forma de ser, ¿verdad? Así que no, eso no es una cosa que se consigue en los libros, sino que se consigue diariamente con el roce social. Yo no puedo llegar a ser sabio metido en una cueva meditando todo el día. Voy a estar tranquilo, pero y la prueba, que es cuando me enfrento al otro, que es diferente, ¿verdad? Para experimentar los fundamentos universales, nivelando el potencial afectivo en la relación con los otros y con el medio ambiente, que es la base de la felicidad. Quiere decir que dentro de nosotros tenemos el potencial de lograr ser buenos, caritativos, considerados no solamente con la gente, sino con el medio ambiente, porque no sé si se dan cuenta, todo lo que se hace el medio ambiente regresa a nosotros. Algo sencillo, a alguien se le ocurrió decir que que el agua del grifo está contaminada y no sirve, pues vamos a vender botellas. Como dijo Nelson, vamos a vender botellas de agua, porque esa botella de agua es más saludable que la que yo pueda purificar en casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas botellas de plástico que ahora, de todos los contaminantes, uno de los peores son las botellas de plástico? Eso se disuelve y eso regresa al ser humano en el aire, en la comida, principalmente en los peces. Eso regresa y ya han encontrado microplásticos en el cerebro y está allí influenciando las nuevas generaciones, ¿verdad que sí? Dime, Hablando del plástico, ustedes los que comen espagueti con carne, esas cosas, ¿verdad? El queso ese que se le echa, tanto el vegano como el no vegano, no es tiene plástico. exacto, porque no es queso de verdad. No, hasta eso lo venden en plástico, ¿verdad? Hasta hay arroz que tienen granitos de plástico. Todo eso ya regresa a nosotros, ¿verdad? Así que cuando se encuentra ese balance entre yo extraer las cosas de la naturaleza para yo sobrevivir, respetando el medio ambiente. Y eso se llama economía sustentable. No es que no lo use, pero lo uso pensando también que lo que le haga daño al medio ambiente va a regresar a mí. A sabiduría que estamos adquiriendo, ¿Cómo se gana? lo importante es aplicarla. Aplicarlos. Pero se gana con dolor ya cuando ¿Verdad? estamos en el hoyo, que digo, ay, Dios mío, Lo ¿verdad? importante es la aplicación de esa Claro, de sabiduría, de eso que claro. decimos que sabemos. Y ¿Qué pasaría si esta humanidad completa desapareciera del planeta Tierra? ¿Qué pasaría con el planeta Tierra? ¿Se acabaría? Se pone mucho mejor. Claro, porque el humano con su actividad es la que tiende a contaminar y destruir a los demás seres vivos. Así que si viene una catástrofe y los humanos desaparecen de este planeta, el planeta va a estar muy feliz, ¿verdad? Así que sí, volvieron otra vez y el ambiente se purificó, así eso te da todo. Así que esto te da el indicio de que las actividades humanas afectan lamentablemente detrimentalmente al medio ambiente. Ahora, todo se armoniza en el universo y el ser inteligente, que es el espíritu, ¿verdad? Participa de esa armonía como pieza fundamental. Así que estamos aquí buscando la felicidad, pero para eso hay que aprender
Hay que armonizar con lo que está alrededor. Dispone de oportunidad y capacidad para evolucionar de simple que fuimos e ignorantes. Todos empezamos así, hacia las más altas posiciones de inteligencia, de ética, moral y conocimiento, cuyo objetivo es la felicidad y la plenitud. Así que hay que haber transformación de eso que fuimos simple e ignorante, de cuando éramos neandertales o éramos cromañones simples o eran homínidos, ¿verdad? Todo eso. El objetivo de la vida para el espíritu es la plena felicidad. ¿Cómo? Ahora la pregunta, ¿cómo lo alcanzo? ¿Verdad? Ese es el reto. Empezamos con el conocimiento de sí mismo. Para alcanzar esa felicidad, tú tienes que conocerte a ti mismo. Y vuelvo y digo, tú puedes verte al espejo y decir, yo soy así, pero son los otros que realmente ven como realmente tú eres, ¿verdad? Dice, el autoconocimiento es la base moral del espiritismo. Esto nos permite reconocer los distintos aspectos de nuestra personalidad, indispensable para modificar conducta y transitar en el proceso de la evolución. O sea, si tú no reconoces qué es lo que te atrasa, no lo puedes modificar, ¿verdad? Dice, este conocimiento nos ayuda a fijarnos metas de trabajo y superarnos en la vida. Nos permite desarrollar capacidades y recursos para lidiar con nuestra trayectoria espiritual. Hay que admitir lo que somos. Es bien duro admitir, todavía sigo siendo orgullosa, todavía sigo siendo egoísta, todavía sigo siendo terca, todavía sigo siendo violento, ¿verdad? Porque si tú tienes un niño y tú ves que ese niño lo están abusando, ¿hasta dónde llegarías para salvar a ese niño? ¿Verdad que facilito matas al otro? Lo que pasa es que no nos hemos enfrentado a eso, así que todavía sigue habiendo un proceso de violencia en nuestro ser, ¿verdad? Dice, para la introspección es importante el concepto de la autoestima. ¿Cuándo comenzó a desarrollarse tu autoestima? Podemos trazarlo desde el vientre materno para acá o tenemos que añadir cosas que pasaron en el pasado. Porque hay muchas personas que se sienten como una porquería, porque en ese proceso cuando desencarnaron vieron todo el daño que le hicieron a la humanidad, de decisiones que tomaron. Pues eso se carga. Se supone que todo se olvida, pero no es verdad, no todo se olvida. Y ese concepto de autoestima está ligado a las culpas y a los remordimientos que traemos, ¿verdad? Hay seres que dicen, yo no merezco ser feliz, nunca. ¿Por qué? Por todo lo mal que hice. Y eso pasó en un pasado distante. Y eso está influenciando en tu autoestima, porque ya tú declaraste que no mereces ser feliz, ¿verdad? Así que el autoestima se define como el valor que el ser atribuye a su persona y a sus capacidades. Y esas palabras que tú te dices a ti mismo, escúchalas. Mira cómo tú te estás autodestruyendo porque tu autoestima está por el piso. Y se supone que encarnaste en ese hogar de unos padres amorosos que vinieron y te fueron moldeando en tu infancia. Pero eso siempre ocurre así. O a veces tenemos padres que en vez de venir a ayudarnos, nos destruyen. ¿Por qué? Porque hay negligencia, hay abandono, hay maltrato, donde el papá está todo el tiempo diciendo, tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a ser alguien de bien. Piense si en algún momento sus papás se dirigieron a ustedes de esa manera. Y eso se quedó grabado porque muchas de las veces no lo recordamos. Eso está en el inconsciente, ¿verdad? Así que todo eso va a afectar, ¿verdad?
Y si la primera pareja o las parejas que tuviste te trataron como basura, de que tú no sirves y te hicieron sentir como un objeto, eso está allí, ¿verdad? Así que, dime, claro, pero estoy hablando cuando eres niño, que no tienes conciencia, estás ahí tiernecito, a menos que seas un espíritu superior que encarnó. Claro, pero todo el mundo tiene esa voluntad para salir de ese círculo vicioso, pues entonces necesita ayuda, ya bien sea de un familiar, de un amigo, de un profesional, ¿verdad? Dice, ese autoestima manifiesta una actitud de aprobación o desaprobación hacia sí mismo y mucha gente hace cosas para que lo aprueben, que yo soy importante en la sociedad. Fíjate que nosotros atravesamos por muchas situaciones en la infancia, pero hoy día se complica porque los jóvenes, los muchachitos, los niños necesitan aprobación del grupo social al cual se conecta. Y ese grupo social es mundial, ¿verdad? Como dije allá en Desobsesión, si ven la película de adolescencia, véanla para después discutirla aquí, cómo es que estas mentes maléficas influyen en los jóvenes en su manera de actuar, porque también hay unas carencias y hay un deseo de sobresalir en la sociedad, ¿verdad? Véala y busque lo que significa ser incel. Ok, esa es la asignación y vea la serie, ¿verdad? Sin juzgar al muchachito que mató a los 13 años, mató a una compañera. Seguimos. Eso Ajá. que nosotros a veces pensamos sobre nosotros mismos. Lo importante ahí es que no creamos que eso que nosotros pensamos sobre nosotros mismos no lo podemos mejorar, Superar seguro. superar Claro, y que también lo podemos proyectar. claro. O Eso sea, es que no así. debemos de tratar de proyectarlo y hacer que a otras personas se sientan vayan a sentirse de la misma forma Claro, y que eso que nosotros estamos sintiendo, esa amargura, ese rencor o eso esa negatividad que vemos de nuestro ser y de nuestra forma de actuar y todo más, pues mira, por ejemplo, a mis hijos, yo le digo, mira, yo no quiero que tú te hagas claro. esto, yo no quiero que tú pases por esta situación, porque me ha pasado a mí, ¿verdad? Y entonces ya eso es un paso de adelante. Claro. Es superable. Lo que pasa es que la persona tiene que aceptar la ayuda, ¿verdad? A veces decimos, yo no quiero que mi hijo pase por esa experiencia, pero a veces piensa, esa experiencia fue la que te hizo fuerte. Y a veces, como la charla que dio ah, ¿cómo se llama? Que estaba hablando de cuando esta sociedad pasa por una guerra, que es un momento difícil, las personas que vivieron esa experiencia salen fuertes. En la próxima generación, si tú le resuelves todo, salen blandas, porque lo queremos arreglar todo y no le permitimos vivir unas experiencias que le puede causar dolor. Así que el añoñar demasiado y no permitir que vivan unas experiencias también está mal. Tiene que haber un equilibrio, una armonía, ¿verdad? Dice, incluye los sentimientos que tenemos y los que creemos sobre nosotros, por lo que afecta a todo lo que hacemos en la vida, incluyendo el autorrespeto. Y una de las cosas que debe ir cambiando en la sociedad es cómo nosotros podemos expresar nuestros sentimientos, que por lo general somos las mujeres las que se nos hace más fácil expresarlo. El género masculino se le hace bien difícil hablar de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque hasta hace poco se le decía a los niños que los niños no lloran, que eso es de niñería, estar hablando de los sentimientos. Y lo que hace es crear un hombre rígido que no puede manejar
su manera de pensar o de actuar, ¿verdad? Así que todo eso va a cambiar, debe cambiar, ¿verdad? Dice, los sentimientos son la reacción del cuerpo físico y emocional a lo que se piensa o a lo que ocurre alrededor de nosotros. Es un estado afectivo de ánimo. Y fíjate que en muchas ocasiones somos susceptibles, porque ese día nos levantamos sensibles y cualquier cosa que me diga el otro me hace explotar. Y tú ves todas estas reacciones porque tampoco se le enseña a las personas cómo controlar la ira que hay por dentro. Y vivimos en un país donde la gente tiene mucho coraje, mucha ira, porque también hay mucha envidia, porque aquel tiene un yate y yo no, y eso me da envidia, y voy acumulando esa rabia porque me sigo comparando. Cuando los nenes van a la escuela, lo primero que se fijan es en los zapatos. Yo tuve estudiantes que decían, Maestra, yo no fui el primer mes a la escuela porque estabas enfermo. No, es que mis papás no habían podido comprarme estos tenis bien caros. Y yo, eso es importante. Sí, porque te estás comparando con el otro, que el otro puede tener y yo no. Y si yo no lo tengo, siento rabia. Y esa tontería puede traer una gran pelea, ¿verdad? En la escuela, que tú dices, ¿por qué están peleando? Por tontería. Para nosotros tontería, para ellos algo, ¿verdad? Cierto, dice Rubén Ardila, dice, la emoción es un estado de gran excitación acompañado de cambios viscerales, o sea, que te afecta a los órganos del cuerpo, y glandulares, o sea, te afecta a las glándulas. Entonces, un momento de coraje estaba leyendo que te exacerbó, puede tardar más de 7 horas en lo que el cuerpo vuelve y se equilibra. Así que todos los sentimientos tienen un impacto en los órganos y recibimos una situación y nos afecta el estómago o nos afecta el corazón, ¿verdad? Y se nos sube la presión. Todas esas emociones que no, nunca nos enseñaron a controlarlo, porque somos reactivos a eso, afecta al cuerpo físico, enfermando. Dice, los conceptos de la personalidad, carácter, hábitos y actitudes, que todo se relaciona, pero no todo es lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la personalidad, es la expresión total de las formas de respuestas adaptadas de un individuo, cómo tú reaccionas a tu medio ambiente. Y tu personalidad puede ser agradable a los demás. Y esa persona se puede parar al frente y es simpático, ¿verdad? Yo entiendo que la personalidad de Jesús era atrayente. ¿Por qué? Porque podía pararse y hablarle a un grupo grande de personas. Pero tu personalidad puede ser lo opuesto, que la gente te rechace, ¿verdad? Ahora, dice, en todas y cada una de las situaciones de la vida. Y lo que pasa es que también esa personalidad se ha ido moldeando a lo largo de muchas encarnaciones. O sea, tú eres el cúmulo de todas esas experiencias vividas y eso va a definir tu personalidad. Es la expresión de pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Qué debemos equilibrar? Los pensamientos, los sentimientos y las acciones, pero cualquier cosita que piénselo, cuántas veces cualquier cosita que leemos, que vemos, nos saca el monstruo que tenemos dentro, porque vemos injusticia, lo que es aparente injusticia, ¿verdad? Y eso te cala y eso te afecta, influye en la manera como reaccionas, ¿verdad? Dice, la personalidad cambia en relación con las necesidades biológicas, las reacciones emocionales, los roles sociales y los cambios físicos por enfermedad o la edad. Así que no es lo mismo tu mujer hoy día que tu mujer, vamos a ponerle 30 años atrás, 40 años atrás. ¿Verdad que ha cambiado el rol de la mujer? Pero también el rol del hombre ha cambiado. O sea, no es lo mismo nacer hombre que nacer mujer. ¿Cuándo podemos llegar a esa palabra hermosa que se llama equidad? Pues cada cual viviendo en el rol de hombre y en el rol de mujer. Pero estamos en los extremos, ¿verdad?
Ser mujer es agajar a palos, romper el cajo de otra porque me quitó el hombre. Eso es ser mujer. Para mí eso no es ser mujer, ¿verdad? Así que estamos en los extremos. Personas violentas que pueden ser hombre o mujer y no se llega a ese equilibrio. Así que la enfermedad te cambia. Muchas de las personas, después de haber tenido una experiencia dura en la vida, se repiensa y tú ves que hubo un cambio. Igual con la edad. Tú no eres lo mismo que cuando estabas adolescente. Éramos espontáneos, ¿verdad? Hacíamos cosas que hoy día tal vez no lo vas a hacer y va cambiando con la edad, ¿verdad? Así que todas esas experiencias nos van moldeando la personalidad. Dice, el carácter no es lo mismo que la personalidad. Son los rasgos o características que el espíritu ha ido conformando a través de distintas encarnaciones y que distingan una persona de otra. Y ahí tenemos personas que tienen un carácter fuerte y hay otras que tienen un carácter de dócil. Pero para llegar a ser dócil, no se llega a ser dócil de la noche a la mañana, porque si de chiquito tú estás recibiendo pescosas y golpes, pues tú tienes que, si quieres sobrevivir, un niño que lo hemos atendido en la escuela, ese niño cuando llega violento, llega acabando con todo el mundo. Y muchas de las veces el nene lo que hace es que forma una coraza para evitar que lo buleen o lo sigan molestando en la escuela, ¿verdad? Así que ese carácter que no se hereda, el carácter no se hereda, el carácter se imita. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que tuviste un abuelo o tuviste un papá o una mamá que tú ves que el niño ve que fue exitoso en la vida, pues yo quiero, y yo soy afín a él, yo voy a tratar de imitar esa conducta. Pero el carácter no se hereda, el carácter es la consecuencia de todas esas vivencias que ha tenido ese espíritu. Y en muchas ocasiones tenemos experiencias de encarnaciones donde somos dóciles y en otras somos dominantes, impositivos, y todo es lo opuesto, ¿verdad? Dice, el carácter se modifica con la edad debido a los cambios biológicos del ser. ¿Cuáles son esos cambios biológicos? Mira, a ver, ¿qué realmente domina al ser humano cuando está en este cuerpo físico? Las hormonas. Cuando ya estás perdiendo testosterona, ¿verdad? Tienes mucha testosterona, ¿verdad? Y cuando las mujeres perdemos estrógeno, ya no somos lo mismo. Así que esos cambios biológicos afectan cómo te comportas de cuando eras joven, que brincabas 3 pelos de alambre para llegar a conocer al hombre o a la mujer que amabas. Ahora somos más suaves. ¿Por qué? Porque nos faltan las hormonas, ¿verdad? Dice, eh, eh, y puede ser algo también negativo. Vamos a suponer que tú dices, esas mujeres menopáusicas que siempre están de mal humor. Oye, entiéndela, hay un cambio de hormonas allí que te están haciendo la vida de cuadrito, ¿verdad? Dice, y las circunstancias que los rodean, que es el diario vivir del país que te encuentras, ¿verdad? Con las situaciones. Así que es un cúmulo de cosas. Y el carácter va cambiando. Y tú ves una persona después de mayor y la conociste en el adolescente y tú dices que mucho cambió, ¿verdad? Sí que hay un cambio. Los hábitos son conductas que se repiten con regularidad y que con el tiempo se vuelve automática o natural. Son reacciones adquiridas por repetición de ejecutorias y es el modo especial de proceder o conducirse. Y hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Y fíjate que los niños, cuando se supone que en el hogar o en las escuelitas en que están, le van dando esa rutina para que ellos aprendan, ya bien sea a comer solos, a ir al baño, a aprender a lavarse los dientes, esa rutina que se hace, ya bien sea por la mañana,
por la tarde, todas esas cosas, esos son hábitos que se van adquiriendo. Pero en el camino también adquirimos malos hábitos. ¿Cómo tú sabes que es eso que haces es un mal hábito? ¿Cómo tú puedes distinguir? Porque tú puedes decir, mi papá lo hacía, mi abuelo lo hacía, toda la familia lo hace. ¿Cómo tú puedes distinguir qué es un mal hábito? Además de que incomoda a los demás, te afecta la salud, ¿verdad? Cuando tú dices, espérate, pero si esto que yo hago todos los días es lo que me está afectando la salud. Hay personas que dicen, pues me voy a quedar así porque yo no pienso cambiar, ¿verdad? O dices, quiero cambiar, ¿verdad? Para modificar un mal hábito hay que sustituirlo por un buen hábito. Y yo me acuerdo que Ada dice todo el tiempo que el chocolate, oye, tú sabes que hay chocolate negro que se fabrica en Puerto Rico y se vende, que es chocolate negro, algunos 75%, otros 100%, y que hay gente que ya fabrica bizcochitos, las cositas de chocolate y son saludables porque el chocolate tiene un impacto en las endorfinas que están en el cerebro. Ah, pero es que a mí lo que me gusta es M&M. El Kit Kat. Pruebe una cosa que es modificado con esos azúcares y tú no puedes dejar de comerlo. Tú te comes la bolsa de M&M o los Kit Kat o los, qué sé yo, todas esas. Ahora, cuando tú lo haces con el chocolate de verdad el negro, el que usaban los aztecas allá, que era de los dioses, de los reyes, el impacto es diferente. Pero para yo cambiar ese hábito, ¿verdad que yo tengo que conocerlo? Porque yo te digo, usa este chocolate versus esto. Pues si fuera yo digo, enséñame qué es lo que tiene ese chocolate. Yo lo necesito saberlo, conocerlo, ¿verdad? Así que las cosas cambian cuando adquieres conocimiento y decides sustituir por otro, ¿verdad? Dice, ok, eso lo vimos. Dice, cuando por diversas situaciones queremos desaprender, que es cambiar el hábito, un hábito, trabajamos con todos sus aspectos para lidiar con la desarmonía. Y mira que en Puerto Rico y en otros lugares es bien importante lo que llaman la dieta. Ya, yo le llamo estilo de nutrirse, porque la mayor parte de las veces no comemos para nutrirnos, comemos por comer, para satisfacer, porque el azúcar nos hace sentir felices, pero trae otras consecuencias. Pues, ¿cómo yo desaprendo? Y ha visto gente que cuando las entrevistan dice, ¿cómo tú lo lograste? En muchas ocasiones se le hace sencillo cambiar la rutina de alimentación o es saber escoger unos alimentos, pero hay otros que necesitan un psicólogo, un psiquiatra, un nutricionista, una persona que brega con el sistema endocrino, todo eso y necesitan apoyo, ¿verdad? Hay personas que escriben un libro y pasan su conocimiento a otro y nada más con yo leerlo, fantástico, ya lo logré, bajé el colesterol, los triglicéridos. Hay otros que necesitan coaching todo el tiempo, porque solos no pueden, porque cada uno tiene una personalidad diferente, ¿verdad? Dice, las conquistas que obtenemos se miden por los hábitos y las actitudes que cultivemos al aplicar el análisis y el autocontrol. Y eso es parte del aprendizaje que tenemos. ¿Ha visto que cuándo es que te ponen los anuncios de hamburgers y pollo? A las 9 de la noche. Y hay gente que dice, voy a tener que ir a comprarme los nuggets o los hamburgers a esa hora. ¿Por qué? Porque el anuncio está hecho para, ¿verdad? Para atraer. Te ponen el anuncio en el cine del popcorn y todo. Mucha gente se levanta a comprar. Así que tener ese autocontrol, especialmente cuando estamos en una fiesta, ¿cómo tú puedes tener autocontrol de no sobrepasarte en cosas que comes que te hacen daño, ¿verdad? Dice, las actitudes
son ideas o conceptos que guían el comportamiento o disposición para actuar en una forma determinada más que en otra. Las actitudes pueden desarrollar los hábitos, que son las reacciones adquiridas por repetición de ejecutorias. Y si tú quieres cambiar un hábito mínimo, tienes que repetirlo 20 veces, mínimo. Habrá hábitos que necesite más, ¿verdad? Dice, hay actitudes desarmonizadas en las que se disfraza la intención aparente, un estado de bien, pero no lo son. ¿Y cuáles son esas actitudes? Que tú ves, yo te quiero, yo te aprecio, pero tu actitud me saca por el techo. Y que tal vez es que tu oscuridad choca con mi oscuridad, ¿verdad? Tu forma de ser choca con la mía, porque yo, como él dijo ahorita, yo me estoy viendo reflejada allí, pero eso que veo no me gusta, pero eso que yo veo está dentro de mí, por eso me incomoda. ¿Cuáles son esas actitudes desarmonizantes? Por ejemplo, aparentar generosidad y solo es ostentación de vanidad. No sé por qué cuando leí esto pensé en lo del terremoto, que iban a llevar agua. Ay, la foto. Y sabe todos los problemas que trajo eso, ¿verdad? Estoy aparentando generosidad, pero realmente estoy sacando provecho para una futura campaña política, ¿verdad? Ofenderse por no recibir agradecimiento, que dice, va, le dieron las gracias a todo el mundo y a mí me dejaron, no fui, yo no, ¿verdad? Eso ha pasado muchas veces, especialmente en los núcleos de trabajo. Y cuando dicen, damos las gracias, y si no mencionan el nombre, aquella persona quedó ofendida. ¿Ah? Dice, por, sí, 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 es que mira, ni me dio la gracia. Oye, lo dejé pasar y ni me dio la gracia. Dice, demasiada franqueza tiene su origen en la impiedad, dureza de sentimientos y hasta envidia, y se escuda en una franqueza que no es tal. Entonces, yo siempre he leído que tú tienes que cultivar la manera de decirle pejo muerto a alguien y vayan y te abraza después. ¿Por qué? Es el tono de voz. Empieza con el tono de voz. Empieza con las palabras que seleccionas y siempre funciona decirle a la persona todo lo positivo. Y algo que me enseñó Nelson, después que le dices todo eso, pero te falta mejorar en esto, ¿verdad? ¿Cómo tú le dices perro muerto a alguien y que te abrace y te bese y te dé las gracias? ¿Verdad? Es un arte. Dice, la ironía puede revestir muchas formas, como broma. Ay, estoy bromeando, ¿verdad? La burla, como frase dicha al pasar, como comentario circunstancial. Pero por lo general su origen es el resentimiento y su objetivo producir una herida a quien la recibe. A veces puede ser inconscientemente, ¿verdad? Y a mí yo he tratado de modificar bastante eso, pero en el pasado, cuando yo sé que tenía la razón, le zumbaba la palabra, ¿verdad? Hiriente y provocaba una reacción, obviamente, ¿verdad? De sufrimiento en el otro, ¿verdad? Dice, hay quienes se deleitan propagando información confidencial sobre otros, mostrando preocupación a los que quieren ayudar. Es chismoso que vea y te dice, ayúdame, le confiesas algo y eso se propaga ya bien sea en las redes sociales o gente que no debe. El chisme, que hay que cortarlo de raíz, incluyendo los programas de chisme que no se deben ver. ¿Verdad? Dice, algunas actitudes armónicas, que lo he puesto, dice, alegría de vivir, espíritu de lucha, aquel que no se da por vencido hasta alcanzar lo que quiere, optimismo, esfuerzo, ¿verdad? Ser agradecidos, trabajar con honestidad, vivir en el presente. No sé si le pasa que tú conoces personas que están todo el tiempo mencionando el pasado negativo que tuvieron, todo el tiempo, ¿verdad? Apertura a nuevas experiencias, ser auténticos, ser responsables, disposición para compartir. Mira, una de las cosas que a mí me choca en el espiritismo, en los grupos espíritas, es que
Yo como centro espírita consigo algo y escribo un libro, pero esto es mío, eso no se puede compartir y el conocimiento hay que compartirlo. Igual si estás en la escuela y tienes unos logros, el conocimiento se comparte. Igual que en la ciencia, el conocimiento se debe compartir, no quedárselo. Ah, no, pero es que yo tengo derecho de autor. ¿De qué vale escribir un libro si el gesto de la gente no se entera? ¿Verdad? Dice, ser tolerante y ser amoroso. Actitudes desarmonizantes. Anclarse en el pasado. Uy, qué difícil es bregar con las personas así, ¿verdad? Desanimar a otras personas. Tú no vas a poder, tú no puedes. Tienes una idea increíble. No, no, eso no se puede hacer, ¿verdad? Dice, compararse con otras personas. Culpar a otros. Todo lo que me pasa es por culpa de mi mamá, de mi papá, de mi familia, del país, del gobernador. eh, culpa a otros. Del obsesor. Culpa del obsesor, de los obsesores. ¿Verdad? Tener un diálogo interno negativo. Oye, si de la misma manera tú hablas con el otro positivo, háblate con cariño y amor. ¿Verdad? El ser humano tiende a ser negativo por naturaleza, porque es un instinto que nos ayuda a sobrevivir en un ambiente hostil, pero cambia rápido, háblate bonito, ¿verdad? Tú tienes unas potenciales y unas virtudes alcanzadas, no seas tu propio obsesor, ¿verdad? O no valorar lo que se tiene y estar siempre pensando en lo que no se posee. Te has cogido, ¿verdad? Diciendo, ay, yo no tengo nada, mira, que aquel tiene esto, yo no tengo nada, qué infeliz soy. Pero valora qué tienes. Tienes una familia próspera, tienes unas personas que viven alrededor tuyo que son buenas, que te ayudan, ¿verdad? Que no has conseguido el cajo de tu vida, importa. Pero siempre las personas empiezan enumerando lo que no tengo y no se fijan todo lo que tenemos, ¿verdad? Pueden comentar. En algún momento nos ha pasado eso, ¿verdad? Ok. Dice, verdad y el autoconocimiento. Y aquí viene otra de las palabras que es como la felicidad. La verdad es relativa, relativa a lo que tú has vivido, ¿verdad? Dice, la verdad es un valor absoluto que dirige la conducta del ser auténtico, dándole significado y dignidad a la vida. Se refiere a la justicia que se encuentra en la ley más importante de las leyes morales, amor, justicia y caridad. Pero, ¿cuándo es que aprendemos esa verdad? En estos momentos podemos decir, yo tengo la verdad. Yo puedo decir con certeza, esta es la verdad o es tu verdad. El problema es cuando tu verdad choca con mi verdad, ¿verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Putin o Zelensky? ¿Quién dice la verdad? Ambos. Lo que pasa es que están ahí, no hay diálogo. Todos los días yo le imploro al universo que mande un buen mediador de conflictos. No Trump, Trump le está luchando para su lado. Un buen mediador que diga, hagan esto, ¿verdad? Dime, Nelson. Ok, pues no El importa, resultado no importa. no Trump ha importa. acabado 3 guerras. ¿Quién? Trump, Trump, ¿cuál es? Palestina, Afganistán y, Pero no lo ha acabado. bueno, la cesó. ¿Ah? Palestina pararon de matarse. Por Rusia un pararon de tiempo, matarse pero yo, y Afganistán sacó las tropas. ok, está en Por eso intención a Dios no le interesa la intención, le interesa el resultado. el resultado. Pues vamos por ahí. Y eso lo dice el libro de los espíritus, porque se supone que ustedes lo lean. Pues vamos a ver los resultados, ¿verdad? Dice, la verdad es perfecta y no cambia. Lo que cambia es nuestra condición y capacidad de aproximarnos a ella y ponerla en práctica. Así que
Tu verdad hace 1000 años atrás es diferente, se supone que sea diferente a tu verdad de hoy día. Nosotros actuamos con la verdad de aquel porque queríamos ser poderosos, controlar, creíamos que teníamos la razón y que lo estábamos haciendo bien. Pero cuando llegamos el hoy día, vemos que aquella no era la verdad. Y hoy día tenemos una verdad relativa también porque no hemos alcanzado a conocer estos conceptos. Así que también sigue siendo relativa, ¿verdad? Dentro de la verdad, lo más importante es la humildad y la honestidad para acercarnos a nuestro ser interno para conocer. Entonces, llegar a ser humildes y honestos requiere de muchas experiencias de aprendizaje, ¿verdad? Muchas veces reencarna alguien que no está muy empático con la humanidad porque es ¿cómo se llama? En un experimento tú echas algo para que crees reacciones diversas y se resuelvan los nudos, ¿verdad? Eso tiene un nombre que se me acaba de olvidar. Dime, Nelson. Que, por ejemplo, Bukele, Ajá, el libro del Espíritu dice que cuando la sociedad se vuelve barbárica, las leyes se tienen que volver barbáricas. Y lo dice el libro del Espíritu. ajá. Entonces, una cosa es lo que uno piensa que la vida debe ser, y otra cosa es lo que el libro de los Espíritus dice que tiene que pasar. ¿Qué me diste? Bukele, es de El del Salvador, Salvador. pues las maras ya eran barbáricas. Entonces, pues tiene que llegar alguien que le ponga Que orden, ponga el control. mano bien dura. Y fuerte, no es, Sí. ¿verdad? Así que seguimos. Dice, la humildad se manifiesta cuando vencemos el orgullo personal, cuando logramos transformar el conocimiento en sabiduría. Pero, ¿qué, qué calidad de espíritus han logrado alcanzar eso? No son los inferiores como nosotros. Yo creo que los buenos todavía les falta. Sería el nivel de espíritus superiores, que han tenido muchas experiencias para vivir y lo han conseguido viviendo la vida, ¿verdad? Para alcanzar eso. Dice, no es ser servil, la gente se cree que humilde es ser servil o ser pobre, eso no tiene nada que ver. Humilde representa otras características. La persona humilde actúa amorosamente, ofreciendo sus servicios de manera desinteresada. Y tampoco le interesa retratarse y decir, mira lo que yo estoy haciendo por los demás. No, lo hace y ya, ¿verdad? Dice, al ser humildes, transformamos vanidad en autoestima, orgullo en humildad, rencor en comprensión y a continuación otros derivados de la verdad. La coherencia es la armonía del pensamiento, sentimiento y acción. Lo pensaste, lo sentiste y lo actuaste. Y esas tres cosas tienen que estar en armonía, porque yo puedo pararme aquí, hablar de que debemos ser empáticos, 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 y sé lo que es ser empático, pero a la hora de la verdad no lo soy, ¿verdad? Porque solamente ayudo a algunos, ayudo a los que me caen bien. Ah, no, a ese no, pues ese me cae mal. No, entonces no cumple, ¿verdad? Así que igual con los maestros, que nos llenamos la boca, ay, que yo soy tremendo maestro, pero cuando te toca los estudiantes difíciles, bien difíciles que son esos niños o esos jóvenes que llegan con problemas emocionales serios, ¿verdad? Bien difícil. Así que ahí es que se muestra de verdad la calidad de maestro, ¿verdad? Dice, al ser humildes, ok, eso lo vimos, ok, eso lo vimos. Dice, el discernimiento, que es cuando te sientas a pensar y analizar, nos permite conectar la lógica y el sentimiento. ¿Eh? Tuvo un brote de coraje, tuvo un brote de celos, tuvo un brote de rabia, de esa impulsividad, ¿verdad? Me siento a analizarlo. Sé que está mal. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el trigger, ¿verdad? Lo que impulsó a que actuara de esa manera.
para descubrir lo acertado de lo equivocado. Y esas son las experiencias que vivimos a diario, ¿verdad? Dice, la reflexión es conversar con uno mismo, entrenar el intelecto para buscar soluciones dentro y no fuera de nosotros para contactar con nuestro ser interno, ¿verdad? Así que dice, la atención es estar presente para las oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Nos comunicamos energéticamente para recibir las verdades en conexión con el todo. Pero para eso tienes que tener la mente abierta de que no lo sabemos todo. Eso es lo primero, no lo sabemos todo. Sabemos algunas cosas. Podemos aprender cosas diferentes, ¿verdad? Dice, la verdad auténtica, que es la que todavía no conocemos, nos permite entrar en contacto con nuestro origen y trascender. ¿De dónde venimos? ¿Por qué actuamos de esa manera? Hasta llegar a alcanzar la humildad, ¿verdad? Ese conocimiento, esa sabiduría. Dice, enfatizamos la importancia de conocer la verdad y algunos de sus derivados, ya que el análisis interno podemos engañarnos con el orgullo, impidiendo el verdadero conocimiento de nuestra personalidad, ¿verdad? Así que todos los mensajes que se reciben mediúmnicamente, podemos darlo por hecho que son una verdad, porque lo dijo X espíritu. Y tal vez esa comunicación me hace sentir bien porque yo estoy afín, eso es lo mismo que yo estoy pensando, pero eso significa que es una verdad, ¿verdad? Muchas verdades no las puede decir otro y cuando te duele, te colcome, es porque tienes que mejorar algunas cosas, ¿verdad? Así que hay que ser abierto a la crítica del otro para tú decir, caramba, es verdad, vamos a ver cómo lo puedo modificar. Dice, contactar el plan de vida, que no es fácil y no te lo van a dejar ver de la primera. En muchas ocasiones, cuando lo que se manifiesta es el espíritu encarnado, en muchas ocasiones hay que él vea, nosotros los que estamos monitoreando no sabemos cuál es el plan de vida, pero se le presenta que recuerde qué fue a lo que se comprometió. Y eso brinda cierto alivio, porque algunos llegan con el deseo de suicidarse, porque en ese tumulto de experiencias es bien duro, ¿verdad? Lo que está viviendo y no lo entiende. Dice, la autoaceptación nos ayuda a encontrar un significado en los hechos de la vida. El concepto adecuado de nuestra autoestima nos provee un panorama más amplio y acertado de nuestra realidad. Todos estamos en el mismo bote, aunque tú seas rico, este sea pobre, este sea violento, este sea sumiso, todos estamos en un mismo bote. Ese bote es el de la evolución. No significa que en la sociedad no haya diferentes cosas, ¿verdad? De vivencias, pero todos estamos en ese mismo bote. Dice, en nuestras ejecutorias en la vida debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Pero asumir la responsabilidad significa caerse a latigazos cada vez que puedo frente al espejo, decir, tú eres un ignorante, tú eres un desgraciado, mira todo lo que hiciste. No, eso, por ejemplo, coja a Hitler, un ejemplo. Su mente estaba media trastocada, ¿verdad? No era muy. Lo pusieron allí y le dijeron, tú eres poderoso. Hasta una vidente rusa pronosticó que Hitler iba a venir al poder. Tiene problemas emocionales y de conducta y todas esas cosas. Y le estás diciendo todo el tiempo, tú eres un dios. Pues él fue un dios, pero él no se subió solito al poder. Votaron por él creo que 3 veces, ¿verdad? Perdió la elección y después fue que subió a la elección. Pero detrás de él había un grupo de personas que lo estaban manipulando. Esa es tu misión, ¿verdad? Ese es tu acto.
ese espíritu ya habrá asumido la responsabilidad de sus actos. Se le pasó la mano, ¿verdad? Dice, no tenemos a quién culpar ni siquiera a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que son circunstancias que te tocó vivir en un momento dado. Dice, no tenemos, dice, al preguntarnos cuándo, dónde y cómo y quién comenzó qué. Hasta el presente, esa es la verdad que tenemos. ¿Qué hacemos con esa verdad? Si yo fui la que la inicié, mi hipótesis es, si yo lo inicié, si yo gobernante inicié una catástrofe, a quién yo entiendo que debe comenzar a repararlo? Pues a mí misma, pero yo no puedo repararlo si no lo entiendo, si no lo acepto, ¿verdad? Así que, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿Todo el mundo está capacitado para entender esa verdad? Algunos no, ¿verdad? Dice, hay que soltar, y eso me acuerdo a Alba, hay que soltar, pero ¿qué, soltar qué? ¿Qué es lo que vamos a soltar? Dice, tantas cosas que nos bloquean y no nos permiten avanzar. Pero muchas de las cosas que nos bloquean, nosotros no tenemos conciencia de eso, por lo tanto, tenemos que buscar ayuda, alguien que nos ayude a desbloquear, ¿verdad? Dice, son las emociones y actitudes que hemos estado alimentando, quizás ya por mucho tiempo. Dice, baja autoestima, culpa, remordimiento, frustración, ansiedad, apegos, depresión, autocastigo, rencor, remordimiento, odio, deseos de venganza y en ocasiones hasta violencia. Pues esa es la sociedad en que vivimos, ¿verdad? Pero si yo soy ansiosa y tengo depresión y voy a un psiquiatra, ¿qué es lo primero que hace el psiquiatra? Me empastilla, ¿verdad? ¿Y la raíz del problema dónde está? No lo resolvió porque con pastillas, la pastilla sirve tal vez para tranquilizarte y llevarte a un nivel que puedas entender, pero toda la vida tengo, dime Nelson, tú que sabes más que yo, toda la vida tengo que estar sujeta a ese medicamento. Quiero volver para atrás. Ajá, Cuando tú mencionas a Hitler ajá, y el hecho que yo te dije de que a Dios le importan los resultados, no. ajá. Donde yo entendí fue allá adentro trabajando con los muertos. Cada vez que llegaba un judío que pensaba que se estaba muriendo de hambre todavía en un campo de concentración y tú lo echabas para atrás, era un mongol Ok, de Gengis Khan. ajá. Y el alma de Gengis Khan era el terror. Ellos Ojito, llegaban, ajá. violaban, mataban, metían las cabezas en una bolsa, dejaban uno vivo, se las daban y los mandaban para el próximo poblado. Es decir, si no se rinden, esto es lo que les va a pasar. Entonces, esos espíritus judíos eran mongoles. Entonces, Hitler les hizo un favor. Lo puso a vivir la experiencia en carne propia, que Por es eso lo que no A Dios entendemos. es cruel. Mi tía me dice, Sí, es que tú eres bien cruel. Y dice, no, no, yo no. Dios es el que es cruel, porque él fue el que inventó esto, no yo. mira, ahí un libro que Nelson no, me recomendó, primero está el del Plan del Alma. El señor que escribe, él no es científico, pero Hipnoterapeuta. ok. En el segundo es el don del alma, pero hay una diferencia en ese libro. Lo leí así, no lo he terminado de leer, pero en el otro él habla de canalizadores. En este ya habla de mediums. Oye, pero qué cambio. Se nota la diferencia de que él narra unas experiencias de estos espíritus que le van explicando por qué es que tiene que vivir esas experiencias dolorosas. Y siempre hay un por qué. Lo que pasa es que hay espíritus que no están capacitados para entenderlo, ¿verdad? Porque, así que, ¿a quién vamos a culpar? Ni a ti mismo, a nadie, ¿verdad? Dice, estas situaciones nos causan falta de voluntad, inamovilidad, rigidez, pero sobre todo miedo. Y tú puedes tener un miedo consciente, ya digamos, qué sé yo, que le tengo miedo a envenenarme porque me pasó de chiquito. Pero hay miedos que vienen de atrás, bien atrás, de cosas que hemos hecho. Es justo llevar a esa persona en un trance o en una terapia regresiva sin hipnosis
para que vuelva a vivir esa experiencia y vea qué es realmente de dónde viene el miedo. Muchos miedos se cultivaron cuando tú no tenías, que eras chiquitito, ¿no? A veces tú dices, ¿por qué yo le tengo miedo a esto? ¿Por qué yo le tengo miedo a los lagartijos? Yo no le tengo miedo a los lagartijos, pero yo he visto gente que ha tenido accidentes por culpa de un lagartijo, que me parece inverosímil. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale ese horror a los lagartijos? O a una cucaracha, o qué sé yo. Tiene un origen ese miedo. Pues ese miedo hay que buscar el origen, ¿verdad? Dice, ok, que cuando lo enfrentamos desaparece. Y esa es la filosofía de muchas terapias. Tú lo enfrentas, lo analizas, lo razonas y lo sustituyes por otra cosa. ¿Verdad? Dice, ah, Es que quería decir que sí debemos mirarnos adentro y ver cómo somos, qué es lo que queremos ser de nosotros y qué es lo que debemos ser de nosotros, porque eso haría una comparación de a lo que yo aspiro, lo que yo puedo conseguir y dónde debo enfatizar para mejorar o cambiar. Pero nosotros no podemos hacer un mundo mejor yo solo, no, obvio, corrigiéndome yo solo. O no. sea, es que tenemos que ir a nosotros en vida social y Ajá. tenemos que modificar esos parámetros de entendimiento que hemos adoptado. O sea que es una catarsis no solamente a nivel personal, sino que tiene que ser a nivel social. O sea, Dime, Nelson. Sí, pero es individual, porque mira, el libro de los espíritus dice, por Mm. ejemplo, que para que esto se convierta en un mundo de otro nivel, imagino que hay 10 personas en este mundo. 7 cambian y los otros 3 se tienen que ir a otro lugar a bajar de nivel para aprender y volver a subir. Pero para eso los 7 tienen que cambiar y eso es un gesto individual. Lo que pasa es que la gente te imita cuando te... Claro. Entonces, ejemplo, Exacto. dice, el trabajo de planificar, esto, vamos a los métodos de armonización, dice que este es el subtema D. Dice, el trabajo de planificar y tomar acción para la armonización propia y con los demás, que es lo que tú dices, tiene gran ventaja y progreso para quien tome esa meta como punto de partida. Quiere decir que tú lo entendiste y ayudas a los demás a trazar su camino. Mira qué difícil, sin obligarlos, respetando su libre albedrío. Difícil. Dice, es una técnica empleada para la adquisición, análisis y elaboración del conocimiento. Es útil para la seguridad, coherencia y llevar a cabo el plan con resultados eficaces y observables. Y en muchas sociedades hay que repetir esas experiencias muchas veces, caer en un hoyo para que la sociedad se dé cuenta que tiene que haber un cambio significativo, ¿verdad? Así que yo tengo una amiga que fue a donde cayó la bomba atómica de Hiroshima. Y yo rápido le pregunté, o que fuiste allí, ¿qué tú percibiste? ¿Cómo sentiste el ambiente? Porque yo pensaba que la gente se quedó resentida, furiosa. Me dice, no, yo quisiera que tuvieras la gente que vive allí, lo armonizado, lo que aceptaron. O sea, que esa experiencia negativa le ayudó a mejorar como humanidad. Igual pasa en Alemania. Yo entiendo que todos los países que han pasado una guerra, que es cruel, cuando empiezan a nacer, o sea, tener unas nuevas generaciones que comprenden los errores que cometieron, vienen fortalecidos y cambiados, porque la experiencia negativa les sirvió para modificar unas cosas, ¿verdad? Dice, lo más importante es aflorar y ampliar y aflorar el desarrollo del amor y perdón hacia nosotros mismos. ¿Verdad que eso no nos enseñan? Siempre dice, perdona al otro, pero perdónate tú también. Eso es importante. Dice, es la parte psicológica o emocional con la que hay que trabajar. La causa emocional es lo que produce los efectos, los desequilibrios físicos y psíquicos, o sea, el desequilibrio y el sufrimiento. Es tú contigo mismo, ¿verdad? Dice, es nuestra responsabilidad la actitud de liberarnos y liberar a otros. Es tu responsabilidad. Por eso es que cuando la gente llega aquí
para pedir ayuda es un 3% de ayuda de los obsesores y el 97% el esfuerzo que tú hagas contigo mismo, ¿verdad? Dice, a medida que vamos tratando de armonizar, el perdón espera su oportunidad, ¿verdad? Para los conflictos con sentimientos profundos de otras encarnaciones, la responsabilidad es de quien ha progresado y tiene la buena intención, el conocimiento espiritual para lidiar. Si ya tú has alcanzado un nivel, Flavio una vez discutió un libro que decía, no se debe dejar a otros. Ya yo avancé, pero yo no los puedo dejar a la deriva. Yo tengo que aplicarle ese conocimiento para que esa persona, no es que yo la ayude, es para que la persona aprenda a ayudarse a sí mismo, ¿verdad? No es ayudar solamente, es cómo tú lo haces, ¿verdad? Le muestro el camino. Dice, las metas son afirmaciones de lo que queremos lograr, son parte del plan de vida y redactarlas se hace en tiempo presente como si ya estuviesen realizadas. Es importante establecerlas con claridad desde nuestro pensamiento, aplicando la fuerza de la energía con visualización creativa. Visualizamos positivamente lo que queremos lograr para que se conviertan en realidad y en acción. Es la sincronización en acción, tú con el universo, reconociendo que los pensamientos es el móvil de todo lo que hacemos, pero hacerlo conscientemente. Y mira el mandato o el decreto, o no sé qué otra palabra decir, que es lo que nosotros ponemos en nuestra mente, porque la llenamos de negatividad, de porquería. Pero mira un ejemplo de cómo modificar un mandato negativo que tengas. Dice, soy una fuente de energía, de luz y de amor. Dítelo todos los días, ¿verdad? Me valorizo como espíritu eterno e inmortal emanado de Dios y desarrollando mis capacidades para trascender y evolucionar. No tengo un salvador. Me puede servir de ejemplo. ¿Tú te crees que el espíritu de Jesús llegó puro? No. ¿Qué trayectoria tuvo ese espíritu hasta llegar acá? A ese punto, ¿verdad? Cada día me voy amando y armonizando más y más. En mis acciones diarias ejerzo la voluntad, la verdad, la humildad, la comprensión, el amor y el perdón, porque yo no soy una porquería. Me equivoqué, me equivoco todos los días, pero no soy una porquería. ¿Eh? Y el resumen de lo que se supone que sea ese objetivo de vida. Por ejemplo, cuando hablamos del objetivo de la vida, resumimos que es la felicidad y la evolución. Para eso es que naces, ¿verdad? Expectativas de aprendizaje, pues que el sufrimiento es superable. Si no lo entiendes, sigues dándote cantazo y sufriendo, ¿verdad? El equilibrio es necesario. Pero dime, ¿qué religión te dice que la meta es ser feliz y dejar el sufrimiento a un lado? ¿Cuál? No sé. Dice, el autoconocimiento es recopilar información necesaria para ese proceso. Nosotros tenemos una ventaja y es que a través del proceso de desobsesión, unos espíritus vienen a decirnos lo sinvergüenza que fuimos. ¿Debemos sentirnos frustrados? No, eso fuimos, eso es pasado. Pues entonces mi obligación es buscar la manera de empezar a ser diferente, actuar diferente día a día, ¿verdad? Dice, la introspección que debes tener es con verdad y humildad, ¿verdad? Dice, contactar el plan de vida. Y tú vas contestando estas interrogantes, ¿verdad? Casi siempre ya es al final, cuando estamos bien viejitos, ¿verdad? Que entendemos. Dice, ¿qué, por qué y cómo? Y establecer en esa expectativa de aprendizaje, establecer correlación integral de los procesos de vida. Es todo lo que me está ocurriendo constantemente, ¿verdad? ¿Qué yo hago a diario que hace que me conecte con mis obsesores? Porque los obsesores lo que hacen es que se aprovechan de las debilidades.
¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué siguen llegando? ¿Verdad? Ese. Dice, método para la armonización. Meditación, armonización propia y con los demás. ¿Cómo yo logro conectarme con el universo? ¿Verdad? Aplicar método para armonizar y ser más libre y feliz. Eso no los enseñan. Eso te lo enseñaron en la escuela. Aunque hay unos métodos diferentes que se están usando en la escuela elemental, que alguien mencionó, de cómo se hace con los niños. Yo no sabía, Ada, que ahora hay grupos que meditan antes de comenzar en esos primeros 10 minutitos, 5 minutos de meditación. O no mucha gente lo acepta, porque mucha gente piensa que meditación es otra cosa, no sé. Pero alguien lo mencionó en algún lugar al que estaba ayer, no sabía. Dice, afirmaciones que ayudan en el proceso. Esos son mandatos que tú le mandas a tu mente, a tu espíritu. Dice, me responsabilizo por mis acciones. Reconozco que no tengo los datos sobre las raíces de mis ejecutores. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el origen? No lo tengo, ¿verdad? Asumo mi responsabilidad de aprender las lecciones y transformar las habilidades relacionadas. Esta actitud me capacita para establecer metas en concordancia con mis necesidades. Me capacito para la autosanación. Me aplico la compasión, tolerancia y comprensión a mí misma. Mi deber no es convertirme en un superhero, una superhéroe para salvar la humanidad. Pues yo no tengo poder en la mente de Putin ni del otro para acabar con la guerra. No tengo eso, ¿verdad? Pero empecemos por lo más pequeño, nosotros y nuestro núcleo familiar, ¿verdad? Soy una fuente de luz y de amor y todos mis procesos de vida se van aclarando y mejorando. Soy más feliz para continuar armonizando y evolucionando. Y eso se hace en la práctica todos los días, no leyendo libros, en la práctica. Y te van a poner gente al frente tuyo que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué me mandaste esto, Dios? Así que esos que vienen a tu vida, que te retan, ¿verdad? Es para que pongas en práctica lo que aprendiste. Dice, características de las personas libres e independientes. Eso es lo que aspiramos. Se aman a sí mismos y se aceptan sin quejas. Sienten entusiasmo por la vida, sus niveles de energía son altos. Nada de lamentos o suspiros pasivos. Aman el conocimiento, son hacedores. No hay esto, pues yo me tiro y lo hago. No estoy esperando a que el gobierno no lo hace. Nos tienen abandonados, ¿no? ¿Quién empieza a hacerlo, ¿verdad? En cada lugar. Respetan los valores universales. Yo no impongo el valor a otra sociedad, a otro grupo, en forma universal, ¿verdad? Dice, libres de sentimientos de culpa y de toda la ansiedad que se produce cuando las situaciones del pasado o preocupándose por el futuro, que mucho hacemos eso, ¿verdad? Esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que tenga que pasar, ¿verdad? Dice, viven el presente aquí y ahora. Notablemente independientes. Relaciones se basan en el respeto mutuo, tomar sus propias decisiones, valorizan la intimidad propia y aceptan la independencia de otros. Y pregunto, ¿los matrimonios, la vida en pareja, así o yo intento imponer lo que tienes que hacer, lo que yo soy el que mando? ¿Verdad que es bien difícil, verdad? Así que no aceptan manipulaciones externas, funcionan sin aplauso de los demás ni aprobación de las ejecutorias. No me importa si aplauden o no, eso no es mío. Dime. En la número 4, Ah, no es que no tengamos que vivir preocupados por el futuro, bueno, pero las acciones de hoy producen el claro, futuro de seguro. mañana. Y si vivimos hoy el presente en Ah, no. situaciones que merecen atención y Ujú. merecen que apliquemos pensamiento Claro, para modificarlas, tenemos claro. que hacerlo. Lo que ahí se refiere es que
Ay, Virgen, ¿qué va a pasar? ¿Habrá queja? De la que tenemos mucho tiempo, que ir a pasar con Trump. Ay, esa ansiedad, esa expectativa que yo no la puedo controlar, pasamos demasiado tiempo pensando en eso, ¿verdad? A eso se refiere. Poseen inteligencia emocional, eso es una de las clases que dio Ada, buscan la verdad, saben escuchar, recibir críticas, que es una de las cosas más difíciles de aceptar las críticas, expresarlas sin hacer daño, afrontan la hostilidad y los enfrentamientos con eficacia, son buenos resolviendo problemas, manejan bien la negatividad del entorno, ¿verdad? Que vivimos en un lugar, ¿cómo lo manejamos, verdad? Transmiten a los demás buenas dosis de positividad más allá de cómo se sientan. Son buenos negociadores, saben disculparse y asumir errores. Son muy hábiles y asertivos en la defensa de los derechos propios y los demás. Son un ser humano espectacular, ¿verdad? A mí me gusta vivir con gente así, pero ¿ves? Dice, no tienen miedo al fracaso, no son defensivos ni hacen jugaretas a los demás. Son honestos, sus respuestas no son evasivas ni pretenden mentir respecto a ninguna cosa, a ninguna. Y hay maneras de decir las verdades sin ser irónicos o hirientes, ¿verdad? A medida en que nuestra capacidad, esto lo dijo Herculano Pires, dice, en la medida en que nuestra capacidad infinita de amar se concretiza en realidad afectiva, nacido de los sentimientos profundos y verdaderos del amor, sentimos que nos vamos elevando a planos superiores de afectividad intelectual y moral. Vamos al mismo tiempo aumentando nuestro respeto a todas las manifestaciones de la vida y de la belleza en todo el universo. Y ahí tú puedes ubicarte en tiempo y espacio en qué nivel estás en esas metas que aceptaste, ¿verdad? Una de las cosas que más duro puede sonar es que tú aceptaste las experiencias por las que estás pasando, a menos que seas un espíritu bien ignorante, bien simple, que te modifican y te hacen la encarnación sin tú tener conciencia de ello. Pero ya cuando alcanzas cierto nivel de conciencia, tú participas de eso y lo aceptas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Eso se lo llevan y lo analizan tranquilitos, ¿verdad? Porque siempre el pasado te va a encontrar, siempre. ¿Cómo salimos de esa culpa? Posiblemente solo no podemos, necesitamos el grupo de apoyo para hacerlo. Pero cada persona debe aceptarlo, ¿es verdad? Pero ¿qué yo hago con mi pasado? Solamente entender por qué yo soy así y qué reminiscencias todavía quedan en mi espíritu para poderlas superar, ¿verdad? Bien, hasta aquí la clase. Gracias por escuchar. ¿Qué? Bueno, todavía. Bien, pues, gracias por estar presente. Perdón, la próxima. La próxima clase va a ser poesía y música, ¿verdad? Poesía y música. Y hago un show aquí. Bien, gracias por estar aquí, gracias por escuchar esta clase tan práctica y maravillosa de Ruth, abordando unos temas tan personales que nos invitan a que los estudiemos, analicemos y aceptemos, porque no es reconocer que venimos de muchas experiencias desde que el espíritu se unió, ¿verdad? El principio espiritual se unió al principio material y ya de ahí no hay rotura. O sea, esa es la vida. Esa es la vida.
Y todas esas experiencias que traemos hasta el hoy, tenemos que aceptarlas en su expresión positiva, nos ha dado conocimiento, y negativa, hemos actuado con violencia y hemos provocado, ¿verdad? Posiblemente la desencarnación fuera de tiempo de otras personas, de otros espíritus, o la encarnación rápida para poder atender el choque que hemos provocado. Posiblemente luego de guerra hay que encarnar rápidamente para poder reconstruir. Así que todas esas acciones de nosotros que han provocado esas reacciones, nosotros tenemos que reconocerlas. Estuvimos allí, estuvimos antes de allí. Como dijo Nelson, la naturaleza del ente que hoy se llama de una manera, viene de una experiencia y de unas acciones que tuvieron en un pasado bien atrás. Y reconociendo eso es que hoy podemos mirarnos, aceptarnos y seguir nuestra marcha en el autoconocimiento y en el entendimiento, para que entonces podamos ser armoniosos y podemos sentirnos felices, ¿verdad? Porque si nuestro propósito es la felicidad, tiene que ser consecuencia del entendimiento y la aceptación. Así que ese mensaje que Bruno nos ha traído hoy, muy bueno. Gracias por estar aquí, gracias a los espíritus que vinieron, estuvieron presentes y recibieron la información para que les ayude a esa intención de reencarnar para crecer. Y a esos espíritus ya crecidos, ya superiores, que siempre nos permiten que esas ideas fluyan, que esas ideas lleguen a nuestro pensamiento y que podamos entonces transformarlas en un entendimiento de nosotros, ¿ves? De el entorno que tenemos, de lo que tenemos que hacer. Hay que trabajar. No nos podemos aceptar con el hoy porque hay mucho que aprender. Vamos a ir a otros planetas donde la vida es bien diferente y tenemos que tener esa actitud de aceptar lo nuevo, afrontarlo, entenderlo y transformarlo. El ser humano es un transformador, transformador para el crecimiento y su propia evolución. Buenos días. Y tenemos aquí